queda en La Molina, justamente. Y pues no, esta universidad está orientada más que todo al campo, ¿no? Justamente nuestro lema es siembra al hombre igual que a las plantas, bueno, o al campo, ¿no? Colere copium hominem en agro. Entonces, ustedes están acá presentes porque supongo que les gustan las plantas o no. ¿Qué tal? ¿Les gustan las plantas? ¿Les gusta ver los animalitos? ¿Qué me dicen por ahí? Profesor, Está bueno, está bueno. Entonces, justamente por eso hoy día vamos a ver el taller. Más bien, si me pueden comentar qué es lo que más o menos ha avanzado que las dos clases pasadas, o las tres clases pasadas, sería bueno. Alguien que pueda prender su micro. Pueden prender sus micros, chicos, ¿ah? Sí, Coméntenle normal. al profesor qué es lo que les enseñó la profesora Silvia. A ver, de paso que los conoce también. ¿Mm? ¿Qué es lo que han aprendido la clase pasada, o lo que le han comentado? ¿cómo sembrar una planta? O algo así. Ya. Les han enseñado el tema de que en la semilla, pues, ¿no? Está, bueno, la semilla es la generadora de toda la planta, pues, ¿no? Ya sea una planta pequeña que puede ser un arbusto a una planta grande que es un árbol, pues, ¿no? Ya, es bien, bien complejo, pero es bien interesante. Entonces, hoy día vamos a tocar el tema me parece, de controles biológicos. Justamente ahorita estoy viendo que se relaciona al tema de la fitopatología. Pues no me dijeron también para hacer un poquito de abonos caseros, algo que sea pues no, más que todo aplicable para que puedan hacerlo en su casita, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Ahora voy a tener que compartir una PPT. ¿Se puede ver? ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, no, Sí, no. Sí, se ve acá. Ya. Entonces, ustedes ahorita están llevando una clase de nivel universitario, ¿ya? Están llevando una clase de nivel universitario en donde van a aprender conceptos o el tema de fitopatología, porque el control de plagas, a ver, pero vamos a empezar con los conceptos, ¿ya? A ver, tú cuando estás enfermo, te duele, pues, ¿no? Te puede doler la cabeza, te puede doler la garganta, te puede doler los músculos, tienes frío. Igual como a ti te pasa, le pasa a la planta. La planta es un ser vivo también. La planta, cuando está enferma, pues, ¿no? Se decae, se pone amarilla, se pone marchita, pues, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿por qué? Eso pasa por una plaga. Una plaga es producida por un individuo, ya sea, puede ser un insecto, que ustedes conocen, ¿no? Las mosquitas, conocen las mariquitas, pueden ser, no sé, alguna mantis chiquita, ya. O sea, las plagas pueden estar cocinadas por insectos o por hongos, pues, ¿no? Entonces, estas plagas lo que va a hacer es matar a las plantas, pues, ¿no? Yo quiero una plantita. ¿Para qué? Para que me pueda dar una papa, para que me pueda dar un camote, para que me pueda dar una lechuga y poder así obtener comida, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que estas plagas vienen y matan? Pues yo ya no tengo. Entonces, esto es justo lo que pasó en la parte de Europa, en la parte de Irlanda, la hambruna. Justamente hubo una hambruna porque hubo una plaga que arrasó con todos los cultivos ¿no? de papa. Acá también tenemos otra plaga que es llamada el mal del fuego de los cereales. Pues así, a lo largo de la historia, las plagas siempre a los humanos bueno, haciendo que sus cultivos se caigan. Entonces, justamente nosotros, porque tenemos la parte de la inteligencia, uno razonamos, damos diversas soluciones, las plagas han ido modificándose, nosotros hemos ido venciendo a diversas plagas. ¿Está claro ahí más o menos la idea, chicos? ¿Sí? A ver, ¿quién me explica qué es una plaga? Vamos a repasar. ¿Quién explica qué es una plaga? Tienen que estar atentos, chicos. Normal por chat o por voz. Sería bueno que puedan hablar así para que hagan preguntitas. Sería bacán. La interacción es brutal. eh, son bichos que infectan a las plantas y las matan. Claro, sí, exacto. Una plaga, ese es el concepto principal. El concepto principal es que
son, bueno, bichos no son, ¿no? O sea, pero son, vamos a llamarle así, ya, vamos a llamarle bichos, ¿ya? Son por los insectos. Y los insectos también es una plaga, o son, el concepto principal es que son individuos que matan a la planta. Eso. Matan a la planta y ya, pues tu cultivo no da, tu papa no da, tu tomate, tu lechuga no da. Ese es el concepto de plaga. Entonces, nosotros, ¿por qué queremos controlar una plaga? Para que no suceda eso, no suceda la muerte de nuestra planta, de nuestro cultivo. Y justamente ahí entra el tema de el control de plagas. Y justamente entramos al tema que estamos justamente tocando hoy, que se llama fitopatología. ¿Alguien tiene una idea de qué podría ser fitopatología? ¿Por ahí? ¿Nadie? Entonces, ya, vamos a aplicar el tema de fitopatología. Justamente el tema que ve esto de las enfermedades de las plantas es la rama de... Diga, sí, sí, coméntame. Eso creo que Dime, te escucho. creo que es no se puede con libro o ¿sabes? A ver, se escucha muy bajito. Milagros, ¿escuchas lo que dijo? Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Se te escucha mejor, Héctor. No te podemos escuchar, Héctor. ¿Ahorita Claro, me sí. puede escuchar? Sí, Ahora sí. excelente. Decía de que esa palabra podría tal vez hablar sobre de cómo combatir las plagas en las plantas a través de algunos medicamentos que antiguamente lo utilizaban. Claro. Sí, es lo correcto, mira. Justamente la palabra fitopatología, como te he mencionado, es antiguo y también hace alusión a combatir estas plagas, ¿no? Entonces, la parte de fitopatología, la palabra que lo dividimos en dos, fito y el otro patología. Entonces, la palabra fito a lo largo de toda su vida de ustedes, acuérdense, la palabra fito es muy importante. Fito siempre hace alusión a plantas. Fito en griego significa plantas. Fico es diferente, fico es alga. Fito son plantas. Entonces, cuando lo unes a la otra raíz de la palabra, que es el otro significado, justamente estas dos raíces se juntan y hacen una palabra, que es fitopatología. Entonces, la parte de patología tiene que ver con enfermedad, hace alusión a la enfermedad, patología. Entonces, eh, ahí juntamos, como tú dices, es una palabra antigua, hace alusión a las enfermedades también antiguas y también modernas. Entonces, juntamos la palabra fito, que es planta, y patología, que es enfermedad, y tenemos la fitopatología, que es una rama de la botánica, porque la botánica es aquella ciencia que estudia todas las plantas. Entonces eso es lo general. Botánica es lo general, es aquella ciencia que estudia las plantas. Si alguien le pregunta, oye, ¿cuál es la ciencia que estudia las plantas? Tú de frente le dices, botánica. ¿Y cómo sabes eso? ¿Quién te lo recomendó? Un ingeniero de la Molina, de la Universidad de la Agraria de la Molina. Entonces, agarras y ya, pues pasamos a la parte de la fitopatología, pues, ¿no? La fitopatología es aquella ciencia que agarra y ve las enfermedades de las plantas. Todo, en general todo. ¿Quién la causa? ¿Por qué se causa? ¿Y qué es lo que pasa con la planta después de que la planta, pues, ¿no? Le haya agarrado la enfermedad. Eso. Causas y consecuencias estudia, pues, ¿no? La fitopatología. Y el proceso en cómo se da. Pues hay una historia curiosa. ¿Alguien sabe bueno, bueno, de por sí conocen a los hombres lobos, ¿sí o no? ¿Conocen a los hombres lobos? Ya. Hay una historia interesante con el tema de los hombres lobos y la fitopatología. ¿Ya? Sí, ahí también está reaccionando. ¿Saben por qué? Miren, porque todos conocemos, pues, ¿no? El trigo, pues, ¿no? El trigo, hay uno que también es el centeno, que es parecido, son cereales, pues, ¿no? Entonces, hay un hongo que se llama el cornezuelo del centeno,
Y este cornezuelo, a ver, creo que podemos buscarlo, ¿ya? Vamos a buscar una imagen para que se haga más didáctica con lo del hombre lobo, ¿ya? Entonces, vamos a ver el cornezuelo de centeno. A ver, a ver, a ver. A ver, ya, pero ahí lo voy a compartir ya. Entonces, miren, esto de acá es un hongo. Es un hongo. O sea, como le digo, no solo los insectos provocan una plaga, sino también otros individuos que les van a enseñar en el colegio después, que se llaman hongos, que no son animales y no son vegetales. Es un diferente reino. Tienen características parecidas, pero no son lo mismo. Entonces, esto de acá tiene relación con el hombre lobo. Esta es una plaga que le da al centeno. Miren, esto ya malogra el cultivo ¿no? de centeno, el hongo del cornezuelo de centeno. Entonces, lo que pasa es que cuando tú tocas este hongo, tiene unas sustancias alucinógenas, o sea, que agarran y te desconcentran, te da como mareos. Entonces, lo que pasa es que cuando tú tocas este hongo, las personas en ese tiempo que vivían cerca de los campos, deliraban y algunas veces se comportaban como animales. Entonces, al tocar eso, tú delirabas y cuando estás alucinando, pues no tienes control de tu cuerpo y algunos se creían animales y es por eso que se crea la mítica historia del hombre lobo, pues, ¿no? Porque tocan ese hongo, pasa por tu piel la sustancia y te hace pues, ¿no? Alucinar y creerte animal. Entonces ahí va más o menos la relación de por qué ahorita conocemos la historia del hombre lobo, pero en realidad es causado por un hongo que causa la enfermedad del cornezuelo del centeno. Y dicho eso, pues como les digo, la fitopatología es interesante. Acá pues hay un pequeño texto que dice que aproximadamente 1300 años antes de Cristo, pues no había un dios que es Robius, que destruía pues, ¿no? la parte de los cereales, pero en realidad era ¿cómo se llama? Un hongo también, que es una plaga, que se llama la roya de los cereales, más que todo en la cebada y el trigo. Así como el cornezuelo que hemos visto, igual hay este honguito chiquito que se llama la roya de los cereales. Pero ¿por qué? A ver, ¿quién me dice por qué le llamaban fuego? A ver, ¿por qué creen que le llamaban fuego a este hongo? ¿Alguien tiene idea? ¿Por qué creen que le pueden llamar a este honguito fuego? ¿Porque quemaba? Puede ser, puede ser, puede ser. A ver, algo, está más que todo, a ver, dime. Ya, lo que yo pienso que lo llamaban fuego, ya que eso se producía como es un hongo que afecta a las personas, es como el fuego, que cuando uno está en el fuego, hace efecto en la persona, un efecto malo. Es igual con el hongo, ¿no? Que cuando una persona toca ese hongo, tiene efectos negativos. Claro, eso también, eso no se puede comer, pues, ¿no? Pues porque te da un efecto así como que de calor, picazón, te da como irritabilidad. Eso también es un punto, está bien. Pero hay otro también muy obvio que está ahí. Imagínense todo esto así anaranjado, pero en un campo. ¿Ya me entienden a lo que me refiero? Se llama fuego, aparte de lo que tú dijiste que está muy bien, que es la reacción que causa en el cuerpo como irritación, es que este color anaranjado se expandía por todo el campo. Se expandía por todo el campo. Y cuando tú lo veías de lejos, parecía que se estuviera quemando. ¿Ves? Parecería que estuviera así prendido fuego. Justamente por eso le decían, pues, ¿no? el mal del fuego de los cereales. Justamente eso era, pues, ¿no? Y también creían que un dios, el tal Robigus, ese era el que mandaba esas plagas, así. Pero luego se descubrió que no, que era un hongo y se podía combatir. Justamente por eso digo que la inteligencia humana no tiene límites, porque hemos vencido a plagas que antes nos dejaban en hambruna. Entonces, ya saben, esto se llama fuego por el color y por la reacción también que causa en el cuerpo como irritación. Y esto son 700 años
antes de Cristo. O sea, hasta ahorita solo estamos en el año 2022. Le suman 700 años más. Entonces, ya, a eso y para atrás todavía. Eso es hace mucho tiempo, cuando las personas no tenían tantos conocimientos en la parte de fitopatología. Luego también hay uno que le llaman el fuego del infierno de San Antonio, que era también producido, ¿no?, por este hongo del cornezuelo del centeno, que, a ver, eso es interesante, eso sí también quiero contarles, que es que las personas, pues, ¿no?, para hacer el pan de centeno, pues tenía que hacer un proceso elaborado, porque este hongo, o sea, un hongo tiene muchos químicos, es un cóctel de químicos. Entonces, lo que pasa es que las personas pobres solo podían comer pan de centeno, y las personas, pues, no, con más dinero, que eran las personas de la iglesia, podían comer pan de trigo. Entonces, lo que pasa es que en la Edad Media apareció la parte también del fuego del infierno en San Antonio. ¿Por qué? Porque aún muchas veces estos panes no eran, vamos a llamar así, desinfectados bien o tratados bien. Tenías que dejarlo macerar, o sea, fermentar y todo ese proceso. Cuando no lo hacías bien, tú lo comías y todavía quedaban restos de esos químicos del hongo que hacían que se necrosen tus manos, se ponían negras, así como si tú te hubieras quemado. Entonces, justamente por eso le llamaron el fuego de San Antonio. La gente creía que era así un mal divino, pues, ¿no?, del Señor, que le había caído ahí porque estaban pecando mucho. Entonces, lo que ellos hacían es, a los enfermos del mal del fuego de San Antonio los llevaban a una iglesia y ahí estaban meses y se curaban. Pero no era porque comenzaban a rezar mucho, sino que era porque habían cambiado de dieta y ya no comían pan de centeno, que estaba mal hecho, sino comían pan de trigo. Y al cambiar de dieta, pues los químicos ya no le afectaban, ¿no?, a esas personas. Justamente esa es también una plaga. Si tú hacías mal el pan de centeno por los químicos, pues se te necrosaban los dedos y pues se volvían como si se hubiera quemado, ¿no? Por eso le decían el fuego del infierno de San Antonio, a ese mal. Luego hay otro bueno que es el tinzón tardío, que hace que la papa, mira, justamente esa es una plaga también, se llama tinzón tardío, porque la papa por dentro está muy bien, no, por fuera está muy bien, pero por dentro ya está como que medio quemada, ¿no? Tardío porque porque después de la cosecha está bien, o sea, tú dices, mi papa está bien, acá lo cortas y está mal, ¿no? O sea, ya es una reacción después de la cosecha, pues no tienes que darte cuenta antes, bueno, tardío, ¿no?, después. En sí, el inicio de esta parte a ver, ¿quién me repite otra vez quién es fitopatología? ¿Alguien que me haya entendido? Porque creo que estoy corriendo. ¿Quién me explica otra vez quién es fitopatología? ¿O a qué hace referencia? Chicos. A ver, dímelo. Creo o No te escuchamos, Héctor. eran las diferentes plagas que se tenían, por ejemplo, los que nos estaban mostrando. Sí, exacto. Es aquella ciencia que estudia las plagas, ¿no? Sí, está buenazo. Ese concepto principal es aquella ciencia que estudia a las plagas. De las plantas, por eso fito, es aquella ciencia que estudia las plagas de las plantas. Eso. Y ya, pues empezamos con la primera persona, pues, que da inicio a la fitopatología, que es el señor Antón de Bari, haciendo, pues, ¿no?, estudios en la parte de un mal llamado de mildu, que ahorita lo vamos a ver, creo que es en uva, justamente acá está la hojita de uva, y también es ocasionado por un hongo. Los hongos siempre nos han dado así con palo a todas las cosechas. Todas las cosechas usualmente son hongos, y si no son hongos, son insectos. Entonces, vamos que en la fitopatología, este señor, lo que pasó es que usualmente, pues estamos hablando de los años 1831 hasta 1888, o sea, estamos hablando del plan de 1850, casi 30 años después de nuestra independencia peruana, para relacionar. Entonces, por los 1850, hace casi más de 150 años, este señor observó
que la gente se comía sus uvas. Así de alucinante, la gente se comía sus uvas del señor. Entonces, yo digo, yo no quiero que la gente se coma mis uvas, ¿qué hago? Entonces, lo que él agarró es, pues, lo pintó con una, y bueno, lo pintó, ¿no? De un color así azul. Esa pintura tenía cobre, o sea, tenía cobre esa pintura, era media color verdoso y azul. Era así, esa pintura tenía cobre y pintó las hojas. Entonces, lo que pasó es que en parte de su cultivo atacó el hongo llamado mildew, y en la otra parte, que estaba algunas hojas con cobre, no atacó. Entonces el señor se quedó pensando, ¿no? O sea, ya de por sí ya no lo comían sus uvas porque estaban pintadas, ¿no? Pero esa era la idea, ¿no? Que no quería que se coman sus uvas. Entonces observó y dijo, entonces algo por acá debe estar pasando, pues, ¿no? ¿Por qué un cultivo está con las hojas tienen cobre y no ataca el hongo, y en el otro sí? Puede ser que acá encuentre una solución, dijo, se ponen a pensar, ¿entienden? Entonces, si a este le afecta el cobre, y al otro que no tiene cobre no le afecta, ¿por qué no le ponemos cobre? ¿No? Hay que rociarlo con un poquito de solución de cobre, o sea, hay que hacer algo con el cobre, lo pintamos de una manera más delgada. Y pasó que ahí se descubrió, pues, ¿no? Uno de los primeros, vamos a llamar así, no se le puede decir insecticida, sino uno de los primeros fungicidas. Ahí vamos a aplicar la palabra fungicida, ¿ya? Se descubrió los primeros fungicidas del mundo, justamente ese llamado caldo de Bordeles, porque estaba ubicado, pues, ¿no? en el borde de un camino, pues, ¿no? Un camino, o sea, el caldo de Bordeles porque estaba ubicado en esa zona que llamaba Bordeles. Entonces, lo que pasó es que este caldo de Bordeles tenía cobre, contenía cobre, y al contener cobre, ya combatía a ese hongo. Entonces, ese es el primer fungicida del mundo, y la primera, pues, ¿no? Solución que va a combatir a los hongos, ¿no? Que es una plaga. Entonces, explicamos el tema de lo que es un fungicida. Un fungicida es aquella sustancia que mata hongos, ¿ya? Acuérdense eso, apunten eso. Un fungicida es aquella sustancia que mata hongos. ¿Por qué? Porque miren, dividimos otra vez la palabra de manera etimológica, sus raíces. Fungi significa hongo y sida significa asesino. Entonces tú lo juntas, se llama la palabra fungicida, y pues tenemos que esto mata hongos, o sea, fungicida, asesino de hongos. Entonces, el cardo de Bordeles tenía cobre, como dijimos, y el cobre afectaba a este hongo llamado mildew de la vid o de la uva en Francia, pues, ¿no? Porque en Francia ustedes saben que los mejores vinos, pues, no vienen de Francia, y hay cultivos muy grandes. Entonces, el problema era el principal problema era que le den mildew. Entonces, como les digo, el señor vio que se comían sus uvas y les puso, pues, ¿no? Una pintura que tenía cobre. A la pintura, al lugar donde tenía cobre, pues no se metió el hongo, y al otro sí. Entonces el señor comenzó a aplicar así cobre un poco a las hojas, y se dio cuenta que esto era, pues, no, beneficioso, y ya no le daba entonces, hongos a ese cultivo que tenía cobre. Entonces aplicó e hizo esta sustancia llamada caldo de Bordeles, que era el primer fungicida de la historia. Miren, el hongo es así. Este es el hongo. El hongo lo pone blanco a los frutos, no dejan que crezca, y encima a las hojas la ponen así como todas secas. Secas, medias amarillentas, ponen a las hojas. Ahí está. Esto le van a explicar después en el colegio, para los que vean la parte de ciencias. Esos son hongos, son microscópicos, son pequeñitos, 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 y a simple vista en una hoja no puede tener hongos, pero se está marchitando. Pero ya tiene en la hoja, ¿no? Entonces, esto es a nivel microscópico, ¿no? Chiquito, chiquito. Luego vamos a ver el tema de explicarles, bueno, el tema de la importancia económica, comentarles, ¿no? Que siempre, ya seas tú, ustedes pueden ver a los empresarios, grandes empresarios que tienen sus cadenas como de WOM, Plaza Vea, todos, donde se venden, pues, ¿no? Productos como la papa, lo que nosotros consumimos, los vegetales. Entonces,
ellos necesitan tener una buena cosecha y no perder dinero para poder vender, pues, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que se han mejorado las condiciones y se dan buenas técnicas para cosechar. Por ejemplo, antes la uva lo ponían así de cercos, o sea, pero lo ponían como paredes llenas de uva, pero se dieron cuenta que ponerlo en forma de techo es mejor porque tú llegas y recoges nomás. O sea, se mejoran las condiciones para que el cultivo esté muy bueno. Luego, en definición del concepto de fitopatología, vamos a chequear un poquito. A ver, dice las plantas. Entonces, ya bueno, ya. Vamos a ver esto de las plantas enfermas. ¿Ustedes creen que las plantas se enferman, sí o no? En todo lo que han escuchado. ¿Se enferman las plantas? Sí se enferman las plantas. Las plantas sí se enferman. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Ahorita yo ya lo acabo de decir. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Acá vamos a volver otra vez. Nos damos cuenta cuando pasa esto. Cuando la hoja no está totalmente verde, nos damos cuenta que cuando la hoja no está totalmente verde, nos damos cuenta pues, ¿no? que la planta se ha marchitado. O si no, pues como esto es un órgano, significa que el órgano de la planta está mal, ¿no? Significa que está enfermo. Luego sabemos que si la planta se enferma, le puede dar hongos o lo pueden atacar insectos comiendo su tallo o sus hojas. Luego, ¿qué es la fitopatología? Ya lo explicamos. Es aquella ciencia que estudia pues, ¿no? las enfermedades de las plantas, principalmente. Fito significa planta, patos, enfermedad, bueno, y logos, estudio, bueno. Bueno, lo utiliza la botánica, micología, bacteriología, que son diferentes ciencias, bueno, que lo hacen. Las enfermedades, bueno, las enfermedades como tal, así como nos pasan, nos pueden afectar a diferentes órganos, ya sea corazón, hígado, riñón, estómago, entonces nos pueden afectar eso, ¿no? Las enfermedades para los humanos, igual para las plantas. Para las plantas afectan las hojas, los tallos, las flores. ¿Sí saben qué son las flores, no? Alguien que me comente. ¿Alguien ha visto una flor? ¿Ha visto las flores? Claro. La flor también es un órgano. ¿Han visto las hojas? ¿De una planta han visto las hojas? Ya, las hojas también son un órgano. Justamente las enfermedades... ¿Han visto el tallo? ¿El tallo? ¿Alguien ha visto el tallo de una planta? Ya, los tallos funcionan como columna vertebral y también funcionan como vasos, porque por ahí pasa, vamos a llamarle así, la sangre de la célula, que en realidad son sustancias, pues, ¿no? Con azúcares, con sales minerales. En la parte de las hojas, las hojas son un órgano, ¿por qué? Porque la planta produce su propia comida. O sea, nosotros tenemos que comer, ¿no? Nosotros nos comemos a las plantas, pero las plantas no necesitan de nada para poder producir su propio alimento. Solo necesitan luz, que es gratis, y necesitan sales minerales que están en el suelo, que también es gratis. O sea, las plantas producen su propia comida. Nosotros somos los que no producimos nuestra propia comida y comemos a las plantas. Eso. Luego, una planta se enferma no solamente cuando está infectada, sino también cuando la infección se asocia pues, a una de sus funciones. Por ejemplo, a ver, eso es un poquito complicado de comprender, pero a ver, les explico. O sea, la planta no solo está enferma porque está negra o sino porque está así toda chiquita, sino se dice también que está enferma cuando esta afecta su metabolismo, su correcta función, pues, ¿no? Por ejemplo, si ya la hoja está mal, significa que ya no produce su comida. Ahí sí podemos decir que está enfermo. Pero si, no sé, si una parte se seca y sigue funcionando, pues normal. O sea, se dice que se enferma cuando ya afecta ya toda la planta y ya pues hace que la planta se pueda morir. Esto lo digo porque hay enfermedades, así como nosotros, que hay la diabetes que nos va consumiendo poco a poco, ya, igualito hay. En el tomate, por ejemplo, le puede dar un virus y este virus, la planta puede estar vigorosa el primer mes, el segundo también, el tercero también, pero así se va decayendo hasta el séptimo mes que ya se muere la planta. Y parece que no pasó nada, parece que solo es un poquito la zona afectada, pero en realidad
es degenerativo. Toda la planta se muere. Por ejemplo, acá. Esta planta, ¿qué dicen chicos? ¿Está enferma o no está enferma la planta de acá? ¿Estará enferma? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué dicen? Chicos, pueden prender sus micros o escribir por el chat su respuesta. Sí. O sea, ¿qué dicen? ¿Está enferma o no está enferma la plantita? Sí. ¿Por qué está enferma? A ver, ¿por qué creen que está enferma? Porque no lo cuidan o porque falta de agua. Las plantas necesitan luz de sol y Claro. cuidados y todo eso. Sí, está muy bien. Está correcto, está correcto. Justamente por falta de sol también puede suceder esto. A ver, ¿qué me dice Héctor? Ha levantado la mano. Me acerque un poquito el micrófono, creo. No los escuchamos, Héctor y Ángel. ¿Me pueden escuchar, señor? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, Ahora ahora sí. sí. Ah, ya. Por ver, como estoy viendo ahorita la hoja de la planta, veo que está media amarillenta y también otra hoja está de color marrón. Esas plantas como que seguramente le habrán echado poca agua o no habrá tenido agua, o en otro caso de que tal vez habrá sido que le hayan echado bastante agua y por eso está enfermo. Sí, lo que he dicho los dos está bien. Lo que ha dicho Ariana está bien por el tema del sol. Cuando las plantas pues no reciben luz, tienden a ponerse amarillas. Esto es porque, por ejemplo, a ver, con una intensidad de cuando un foco, a ver, cuando un foco está bien ilumina fuerte, vamos a poner así, un foco ilumina fuerte y la planta va a estar verde. Si el foco ilumina con menos intensidad, la planta va a reducir su coloración. Esto es porque la planta se está adaptando a esa cantidad de luz. Entonces, cambia de color a un color más rojizo o marroncito o medio amarillo, porque mientras más oscuro es, más cantidad de luz capta, pues, ¿no? Entonces, justamente si tú disminuyes la intensidad del foco, la planta va a también reaccionar de la misma manera. Entonces, puede ser que la planta no tenga luz, en este caso, como dijo, pero acá también lo que dijo Héctor, o bueno, o Ángel, puede ser también por el agua. Si no hay agua, acá vemos que se está marchitando, entonces acá muy posiblemente es que no tenga tanta agua, pero también acá vemos que hay un brote verde, entonces significa que sí hay agua, y tampoco esto no está amarillo. ¿Qué podría ser esto? Puede ser este de un hongo que le está afectando también a la planta. ¿Por qué? Porque mira, acá hay ¿ven esto blanquito de acá? Esto puede ser un hongo, ¿no? El hongo también puede estar matando a la planta en este caso. Lo que dieron sus ejemplos están bien, están muy bien, son casos donde la planta también reacciona de esta misma manera, pero nos damos cuenta que es producido por un agente, ya sea hongo, en este caso es un hongo porque sí todo blanquecino. ¿Por qué? Porque no le falta agua, porque el brote chiquito está verde, tampoco luz. ¿Por qué? Porque si no el brote también estaría amarillo, pero sí puede ser un hongo y el hongo le está contaminando al grande y posiblemente al chiquito también le vaya a contaminar después. Entonces sí, esos son causas, los causas que ustedes me han dicho están muy buenas. Luego vamos a trabajar el triángulo de la enfermedad. Es raro que suene así el triángulo de la enfermedad, pero así se llama, un triángulo de la enfermedad, donde se tiene que cumplir siquiera dos de ellos para que una enfermedad pueda producirse. A ver, alguien más o menos me puede decir o qué idea tiene de un huésped susceptible, algo así, podría ser. ¿Quién cree que sea un huésped susceptible? ¿Nadie? Hablen en confianza, normal.
Vale equivocarse, chicos. También lo pueden escribir por el chat. Creo que A ver, no tenemos... Ay, creo que Ángel levantó la mano. a ver, Ángel. Eh, si estamos hablando de enfermedad y el huésped susceptible, yo diría que es como, o sea, cuando la enfermedad viene, es como decir que entra a mi cuerpo ¿Mm? y se queda como un huésped, ¿no? Y susceptible, deduzco que sería, es como decir temporal o algo así. Eso es lo Más o que menos, deduzco. más o menos, a ver. Huéspedes susceptibles. La idea está por ahí, la idea está relacionada. No estoy diciendo que no, la idea está relacionada. Ya. Entonces yo voy a explicar la parte del huésped susceptible, ¿ya? O sea, a ver, el tema de ambiente favorable también lo había dicho, ¿ya? Ya, a ver, este triángulo, como les explico, si dos están presentes, la enfermedad se va a desarrollar de una manera muy buena. Entonces explicamos la parte del huésped susceptible. Lo que pasa es que tú vas a ser susceptible al huésped cuando tus defensas están bajas. Por ejemplo, cuando, cuando uno está con las defensas bajas, muy rápido viene la gripe, ¿sí o no? ¿Han escuchado eso de que cuando tú no te alimentas bien, va a venir la gripe muy rápido? Igual puede ser con la planta. Por ejemplo, si una planta no está bien nutrida, la enfermedad va a entrar más rápido. Entonces, justamente eso es lo que se le llama, pues, ¿no? Que el huésped va a ser, o sea, que tú vas a ser susceptible al huésped, o sea, que tú vas a crear las condiciones para que el virus venga y te infecte, o el hongo, o los insectos, si estás tú debajo de defensas. El otro, un ambiente favorable, es para, por ejemplo, ya sea, si hace calor, pues te da una enfermedad justamente de calor, o si es frío, pues algunas veces no te puede dar esa enfermedad. Justamente el ambiente, si hay un ambiente con buenas condiciones para que se desarrolle la enfermedad, pues te va a dar la enfermedad. Y el otro, un patógeno, un patógeno virulento, pues, ¿no? Ya sea un hongo, ya sea un virus, va a venir y te va, pues, ¿no? Te va a, a crear la enfermedad. Justamente este triángulo se cumple para que te dé la enfermedad. Si solo uno está bien, o sea, si solo se cumple uno, no te va a dar la enfermedad a tu planta. Pero si es que se cumplen dos, ya ahí sí te va a dar la enfermedad a la planta. Hay también tipos de enfermedades, pueden chillar acá. Esa es una enfermedad llamada biótica. A ver, ¿por qué? Bueno, más que todo, le sacarán. Ya, mira, explicamos la enfermedad biótica. La enfermedad biótica es cuando lo producen agentes vivos. Pueden ser insectos, pueden ser hongos, o algunos individuos externos, pues, ¿no? O ya sea algunos parásitos, ya sea gusanos que se comen la raíz, larvas de moscas, bueno, que están dentro de los frutos, la famosa mosca de la fruta deja sus huevos, su larva se come el fruto. Ya, esas son enfermedades bióticas producidas por seres vivos. Y luego hay enfermedades abióticas o no infecciosas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando le falta alguna sustancia. Por ejemplo, cuando a ti te falta calcio, es normal que digan que te dé raquitismo, ¿no? O que tenga los huesos débiles, ¿no? Ya. O si no, cuando a ti te falta hierro, te dicen, oye, cómete tus lentejas, ¿por qué? Porque te va a faltar hierro y te va a dar anemia. Entonces, eso. Lo mismo pasa con las plantas. Cuando le puede faltar nitrógeno, le puede faltar azufre, le puede faltar, no sé, un poco de calcio, hierro también, fósforo, ocurre este tipo, ¿no? de situaciones. Cuando no está bien nutrida la planta, le faltan sustancias, se marchitan, se caen, algunas no crecen, algunas no dan fruto. Si le falta nitrógeno, no van a estar frondosas, o si no, si les falta azufre, algunas veces se pueden quemar las hojas, ya. Todo eso, por falta de sustancias químicas, son enfermedades no infecciosas o abióticas. Si las producen insectos, hongos, gusanos, parásitos,
que se comen la fruta, el tallo, las hojas, se llaman enfermedades bióticas o infecciosas. Luego tenemos acá otro ejemplo, ¿no?, de las enfermedades abióticas, como les digo. Miren, este suelo, primero le falta agua. Segundo, no es tan, cuando un suelo está bueno, significa que está medio negrito, marroncito oscuro, significa que tiene nutrientes. Este suelo, medio blanquecino, significa que no tiene nutrientes, o sea, va a haber una enfermedad abiótica ahí. Justamente le falta agua también y mira, se va a secar la planta completamente. Acá vemos que el suelo está por ahí, falta como que abonar. Entonces la gente está que abona, tira pues, ¿no?, los restos ya sea restos de plantas, algunos en putrefacción. ¿Para qué? Porque la planta come todo eso, todos los restos orgánicos lo come la planta. El tema de bolsas, eso no, eso se demora en degradarse, ¿no? Se degrada, sí, pero se degrada en 500 años, algunos en 1000 años, el vidrio creo que en 4000 años, o sea, pues es un montón. El tema de acá también, miren, de la planta, acá una parte está bien y una parte no está bien. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué una parte no está bien? ¿Qué diferencia acá pueden notar? Acá hay dos zonas diferentes, ¿sí o no? ¿Lo ven? Hay una zona amarilla y acá hay una zona verde. Acá hay una zona donde las plantas están pequeñas y acá hay una zona donde las plantas están grandes. Entonces, esto sería una enfermedad biótica, ¿no? Acá hay dos tipos, bueno, se puede clasificar en tipos de enfermedades, ¿no? Como les digo, esto por agentes bióticos, hongos, gusanos, todo eso, y esto por químicos, ¿no? La falta de químicos y sustancias. Entonces, esto es por falta de químicos y esto es por falta también, esto es por falta también de químicos, ¿ah? Por ejemplo, si es que le falta nitrógeno, así, pues más pequeña y el otro más grande. Este está más verde también y este está más amarillento también. Esto puede ser muy posiblemente por falta de minerales. Además, vemos el suelo que está medio blanquecino, significa que no tiene tantos nutrientes. Entonces, también es por falta de, pues, ¿no?, nutrientes, ¿no?, enfermedades bióticas. Y pues, ¿no?, las bióticas es por esto de los gusanos, por esto de los hongos, acá también hay un honguito, esto también por virus, eso más que todo. Y miren, acá está, tú tienes tu flor también ahí muy bonita, pero ¿qué es lo que pasa con la flor? Si se dan cuenta, está afectando un órgano ahí, que es el órgano de la hoja, donde ellos producen sus nutrientes, entonces, su alimento, ¿no? Entonces ahí está, vemos el hongo. Es una enfermedad biótica. Esto, bueno, ¿qué alimento es? O sea, lo que se le pone a la pachamama. Para un posible parece una haba. Esto de acá. Igual le da un hongo. Vainitas. Parece vainitas, acá parece que tengo un haba por acá al fondo. Está combinado, pero sí. Ese hongo también. Por ejemplo, en el tema de exportación, si se encuentra uno nomás, uno aunque sea, pucha, tu lote lo devuelven, porque no es seguro, pues, ¿no? Usualmente en exportación, como van en cámaras frigoríficas, muchas veces si es que hay una mala cadena de frío, el hongo crece y justamente el hongo crece en humedad, justamente por eso se hace una cámara húmeda. La cámara húmeda muy fácil, es en un tapercito, pues se pone agüita y se pone algún vegetal que esté con un honguito chiquito, tú lo pones en una cámara húmeda y vas a ver que en unos días va a crecer más rápido. Entonces, con humedad, el hongo crece y pues todo tu lote, si es en exportación, pucha, se lo lleva. Ahí que haya. En esas enfermedades también es muy importante. Por ejemplo, si les preguntan en casa, pues ya tienen como que contestar. Por ejemplo, miren, una cosa es un síntoma y otra cosa es un signo. La manifestación externa o interna es, bueno, de la enfermedad, pues, ¿no? Y el signo es la estructura del patógeno. Entonces, vamos a ver acá. Esto de acá se clasificaría como signo, porque es la estructura del patógeno. Estos son hifas, esos son hongos, pero ya salidos de tu fruta o de tu vegetal. Entonces, esto ya, lo de afuera, vendría a ser un signo, o sea, significa que el fruto ya presenta signos patológicos. Un síntoma
es cuando la fruta cambia de color todavía. Cuando la fruta cambia de color, o si no, está media negruzca un costado, quemado, ya, eso es un síntoma. O si no, cuando tú lo partes y ves que por adentro también está así medio negro, ya está medio en putrefacción, eso todavía sigue siendo síntoma. Cuando tú ya ves que salen así estructuras así como pelusas del propio fruto, eso ya es un signo. Significa que es la estructura de aquella enfermedad que está matando, pues, ¿no? A tu planta o a tu fruto. O cuando hay así medio, parece como una espuma, ya eso también es un signo. Muchas veces hemos visto en los frutos que se pudren, bueno. Bueno, acá está esto de la cámara húmeda. A ver, por ejemplo, esto ¿qué vendría a ser acá, lo de acá, chicos? ¿Síntoma o signo? De acá. Ahí. Está ahí. Pueden levantar la manito para que puedan participar. ¿Es síntoma o signo? A ver, respondan. O en el chat. Mm. A ver, yo lo contesto. Esto es un signo, no, un síntoma, perdón. Es un síntoma, ¿por qué? Porque cambia de manera externa e interna, pues, ¿no? Ahí ha cambiado la hoja de color, ha cambiado, pues, ¿no? Se ha marchitado, entonces significa que es un síntoma. El signo que vemos acá este es un signo, el de acá, porque ya ha salido, si ustedes tocarían la palta, veían así como una textura plumosa, ya eso es un signo. Acá, un signo. ¿Por qué? Porque es una estructura que sale. Entonces, si ustedes tocan la palta que es lisa, van a tener así, pues, ¿no? Se le va a quedar pelucitas. En este caso también, miren, el de acá esto vendría a ser un síntoma, todavía ha cambiado de manera externa, no ha salido nada. Y el de acá sí, el hongo. Esto vendría a ser un signo, porque esto ha salido, pues, ¿no? La estructura del hongo para afuera. Después el tema de la preparación de cámara huma no lo vamos a tocar, aunque es fácil, pero no sé, depende de la señorita. Y ya, pues acá está. Eso es lo que hoy día podemos hablar del tema de fitopatología, para aprender, pues, ¿no? Y ese es un pequeño repasito, ahí ven la planta como está media malita, ¿no? Se está marchitando por acá hasta que le dices un hongo, el hongo del plátano. Y esto va a volver negra, pues, ¿no? A toda la planta. Y chicos, bueno, pues esto sería todo el tema de fitopatología. Así, en lo general. Muchas gracias, César. No sé si podrías dejar de compartir pantalla. De paso que también le pido a Ricardo que prenda su cámara para que lo conozcan los chicos. ¿Estás ahí, Ricardo? A ver si Abigail prende su camarita. ¿Estará Abigail ahí? César, ¿estás ahí? ¿Te Sí, fuiste? sí, estoy acá. Ok. Bueno, chicos, eso ha sido todo por la clase de hoy. ¿Sí? Por favor, estén atentos al chat que yo les voy a dar la fecha y la hora de la siguiente clase. Recuerden que el objetivo de este taller de biohuertos es que todos tengan sus plantitas en casa, ¿ya? Entonces hay que seguir con estas clases para seguir aprendiendo y darle la mejor a nuestra plantita, mantenerla cuidadita, ¿sí? Así que ya nos estamos viendo en una próxima clase. Quiero agradecer a César Ortiz y a Ricardo Bernaola por hacer posible esta clase, ¿sí? Por habernos apoyado el día de hoy. Así que sin más, chicos, me despido. No sé si pueden prender la camarita rapidito. César, ¿sí? Para tomarnos una fotita así rapidito para el recuerdo. ¿Sí? A la cuenta de 3. No te vemos, Héctor. No te vemos, Héctor. A la cuenta de 3, 2, 1. Listo. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Chau, chau.